usted. Yo no soy avaro ni codicioso con lo que amo, pues lo que amo no es mío, la vida me lo dio, y a la vida devolver, limpio, libre, ennoblecido, para que lo que yo amé sea más amado por sus futuros amantes. El egoísmo destruye el amor, tanto al amante como al amado. Solo la libertad da el verdadero valor al amor, no su precio. El amor desprecia ser poseído y huye de quien intenta tomarlo como suyo. Su única razón de ser es ser en otro ser libremente. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. Este poema es de Gonzalo Arango. Me ha acompañado a lo largo de este tiempo en relación al amor. Y el cuento que les vengo a compartir hoy, que es de creación propia, también me ha acompañado durante algunos años y se llama Deshora. El barco no debía llegar a esas horas de la tarde. ¿Será que se había retrasado o se había adelantado? Tal vez ustedes no entienden, pero el barco no debía llegar a esas horas de la tarde. Era muy bien sabido por todos los habitantes del pueblo que nada, ninguna embarcación a esas horas se asomaba en el río, y mucho menos si venía de afuera y era desconocida. Sin embargo, aquel barco atracó en el puerto cerrado. La gente del pueblo observaba desde la distancia cómo el gigante acorazado atracaba ahí en la orilla y se iba acercando poco a poco por el río. Y el pueblo no tardó en empezar a rumorear, a chismosear. Y decían algunos que eso debía ser algo maligno, que seguramente venía a hacerles daño, que debía irse, que no debía permanecer ahí en el puerto, o que debían hacer que se fuera. Otros un poco más tranquilos decían que no, seguramente se extravió, se perdió y no sabía que no podía llegar a estas horas, y seguramente su estancia será temporal y quién sabe, hasta beneficiosa para la comunidad. Otros un poco más serios decían que oigan, no importa si es maligno o benéfico, si es temporal o no, no hay espacio aquí en el puerto para una nueva embarcación, y menos si es desconocida. ¿Dónde podrían meter todas las cosas que tal gigante barco trajera en su interior? Pero habían otros que, más calmados, y con su silencio, con su hondo y profundo silencio, gritaban que había que esperar, y el pueblo esperó. Así la tarde dio paso a la noche, no sin antes adornar con sus dorados colores el acorazado gigante que estaba ahí anclado en el puerto, en la orilla, y del que se escuchaba un suave murmullo, indescifrable por supuesto. El pueblo se dio cita en el parque principal, se convocó una reunión extraordinaria, y ahí en la plazoleta central del parque, rodeados de los árboles, frente a la iglesia, con algunas de las farolas ya encendidas, empezó la discusión, que sí, que no, que era malo, que era bueno, que era temporal, que había que dejarlo, y qué podían hacer ante aquel evento inesperado. ¿Se sentarían solo a esperar o a discutir y a hablar ahí en el parque? No hacían nada. ¿Cómo era posible que un pueblo entero y toda su gente se hubiera paralizado por la simple llegada de un barco a deshora? Era sencillo ir allí a la orilla y llamar, gritar, tal vez golpear, hasta exigir que les respondieran. El pueblo tenía derecho a que se les resolvieran sus dudas.
¡Cortemos la soga! ¡Cortemos la soga! ¡Cortemos la soga!, gritó uno entre la multitud. Y el pueblo, toda la multitud se fue por las callejuelas hasta llegar a la orilla donde estaba el barco o donde debía estar. Pues este había desaparecido y no había ningún rastro a la distancia por el río ni nada en la orilla que dijera: por aquí ha pasado un barco, a excepción de una cosa, una sola cosa, una caja de madera, no muy pequeña, no muy grande, dejada ahí sola en la orilla. El pueblo, desconcertado, tomó la caja y la examinó. En su interior solo habían rocas, pequeñas rocas que tenían una inscripción minuciosa, unos tallados, unos símbolos que despertaban admiración por su belleza. Algunas parecían como desgastadas, tal vez por el roce entre ellas, y sin embargo no tenían un solo atisbo de fragilidad. Algunas estaban como humedecidas, y así como cuando uno moja una roca y se ve más brillante, estos símbolos se veían de los más diversos colores. A simple vista uno no lograba identificar cuántas piedras había. Eran de los más diversos colores y de distintos tamaños. El pueblo no logró descifrar los símbolos, y uno entre la multitud dijo: están escritos en una lengua que no es la nuestra. Luego de un silencio hubo gritos conjuntos a dobles y triples voces que decían: el maestro debe saber, el maestro debe saber, el maestro debe saber. Así tomaron la caja y peregrinaron hacia las afueras del pueblo, donde quedaba la casa del maestro. En el camino, con la caja, el pueblo empezó a especular. Unos decían que se trataba de un barco fantasma, que así como el barco había desaparecido, pronto desaparecería también la caja y las rocas. Otros, un poco más temerosos, decían que se trataba de una maldición y que muy pronto se verían las terribles consecuencias. Otros decían que simplemente había sido un delirio colectivo y que era cuestión de tiempo para que todo se disipara y se aclarara. Llegaron a la casa del maestro. Este les recibió la caja y les dijo que debía estudiarlas a puerta cerrada. Nadie durmió esa noche, tampoco el maestro, quien abandonó el pueblo antes del amanecer. Muchas gracias. Fuente. Escrito propio. ¿Qué se llama? De Sora.